Niños y niñas, sean bienvenidos a un video más con el tema Trabalenguas, rimas y cuentos en la materia de lenguaje. En esta ocasión estaremos hablando sobre trabalenguas, rimas y cuentos. Vamos a iniciar hablando sobre el significado de cada uno de los temas, ¿verdad? Y vamos a iniciar con los trabalenguas. Dice que los trabalenguas son juegos de palabras que combinan sonidos parecidos y son difíciles de repetir. Eso quiere decir que tenemos un poco de dificultad al pronunciar las palabras rápidamente. Y eso hace que nuestra lengua se trabe. Y tenemos como ejemplo uno que es este. El perrito de Rita me irrita. Dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. Ese es un ejemplo de trabalengua. Veamos el otro que tenemos. El cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo en aquel espejo. Si ustedes se dan cuenta, al leerlo nosotros tenemos un poquito de dificultad porque algunas palabras inician igual y por eso nosotros tendemos a confundirnos. Ahora vamos a hablar acerca de qué nos sirven los trabalenguas. Dice que los trabalenguas sirven para favorecer la fluidez lectora, ¿verdad? Nosotros, pues si leemos los trabalenguas y los practicamos, vamos a favorecerlos, vamos a hacer la lectura un poco más rápida. Aumenta el vocabulario, nos ayuda a hablar más fluido, a hablar cada vez más rápido y nos destraba la lengua. Para eso sirven los trabalenguas. Ahora dice que los cuentos y los poemas cuentan narraciones o describen personajes muy interesantes. Vamos a hablar sobre los poemas y vamos a hablar sobre qué es un poema. El poema es un texto que sirve para expresar emociones, ideas o pensamientos sobre el mundo que nos rodea. Sé que las características de los poemas son verso, estrofas y rima. Los versos son cada línea de un poema. Estrofas es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema con características iguales. Ya vamos a ver un ejemplo. Y la rima es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. Vamos a hablar. Esto es una rima, lo que decíamos. Rima es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. Vamos a ver un ejemplo. El perrito de Rita no quiere queso porque le gusta el hueso. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un ejemplo de rima, ¿verdad? Esta rima es un verso, ¿verdad? Porque dice que los versos son cada línea. Acá tenemos un verso, es una línea. Acá tenemos otro verso que es otra línea. Acá está otro verso donde dice porque le gusta el hueso, ¿verdad? Tenemos cada línea que es un verso y todas estas líneas que están acá es una estrofa. Y la rima pues es la igualdad de sonidos semejantes, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, travieso, queso y hueso. Eso es una rima. Cuando los versos, ¿verdad? Tienen los versos finales, recordemos que esta línea es un verso, acá está al final, ¿cómo es que tienen una igualdad de sonido? Eso es una rima. Ahora vamos a hablar acerca del cuento. Yo sé que en algunas ocasiones pues ya hemos hablado un poquito sobre lo que es el cuento, pero recordemos que es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado.
La pregunta que nos estamos haciendo es, ¿cuáles son las partes del cuento? El cuento tiene inicio, que es cuando nosotros decimos había una vez y empieza el cuento. El nudo, cuando ya luego vamos contando los acontecimientos, ¿verdad? Que se van dando en el cuento y ya el desenlace es ya el final. Lo que ya se menciona finalmente en el cuento. En la guía ustedes van a encontrar un ejemplo sobre las partes del cuento. Ahí hay un cuentecito que con ayuda de un adulto van a leer y van a identificar las partes. Eso sería todo. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día.